vemos entonces que postrarse no siempre implica adoración de la tría, ¿ok? Por otro lado, vemos entonces que el texto claramente nos está diciendo que lo que Lot estaba haciendo acá, dice que se postró y los adoró rostro en tierra. Entonces sabemos que esta palabra adoró, de la palabra adoración, no siempre significa adoración de la tría. Por eso, mis hermanos, es que muchas veces vamos a encontrar en literatura católica y en documentos católicos la palabra adoración. Todo aquel que no adore la imagen de Cristo y todo aquel que no adore la imagen de la Virgen María, muchas veces así se narra en documentos católicos, dice sea anatema, por ejemplo. Entonces muchos que no son católicos rápidamente señalan y te dicen, tu propio magisterio te está diciendo que así como tú adoras a Cristo, tienes que adorar a María y si no lo haces, eres un anatema. ¿Ok? ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión quiero traerles un estudio. Trataré de ser breve. Creo que es un tema demasiado importante para nosotros los católicos, para que nos fortalezcamos, para que nos eduquemos con lo que es la fe de nuestra Iglesia Católica, para poder no solamente estar más fuertes en cuanto a saber verdaderamente dónde nos encontramos cimentados, enraizados, pero al mismo tiempo para que las personas que discrepan, especialmente con este tema que les quiero compartir, a la hora de que ellos presentan ciertos argumentos en contra de la postura católica, sepamos cómo poder, responder de una manera, educada y también, una manera, meramente con base escritural. Mis hermanos, ¿a qué me refiero entonces con este tema? Tiene que ver con el tema de la idolatría. Recuerden que este es uno de los principales temas, incluso las principales razones por las cuales muchas personas dicen no poder convertirse en católico, porque según ellos, los católicos somos idólatras. Esa es una de las acusaciones más frecuentes. De hecho, aquí en la parte de atrás tengo la imagen, una estatua de la Virgen María, y de este lado tengo también una imagen de la Virgen María con su niño Jesús en sus brazos. Entonces esto muchas veces a los hermanos protestantes, de alguna manera les incomoda incluso, ¿no? Entonces quiero en esta ocasión tratar de abordar este tema. Trataré de ser lo más claro posible, lo más breve también, porque sé que el tiempo es valioso, tanto el de ustedes como el mío. Pero creo que este tema va a ser enriquecedor y nos va a ayudar, creo que para abrir nuestro entendimiento y poderlo tener todavía mucho más claro del por qué nosotros como católicos no vemos estas imágenes como algo pecaminoso ni nada por el estilo. Entonces, cuando abordamos el tema de la idolatría, siempre tenemos que recordar que el pueblo hebreo, el pueblo que vivió en Egipto por más de 430 años, ellos abrazaron las costumbres paganas de aquel pueblo extranjero llamado Egipto. Los egipcios, a diferencia que posteriormente el pueblo hebreo, el pueblo judío, los egipcios eran politeístas, es decir, creían en multitudes de dioses. Por otro lado, el pueblo hebreo adoraba a un solo Dios. Pero cuando Dios saca esta gran multitud de personas de Egipto, se dice que eran casi 2 millones de personas. Estos tan pronto, 3 meses de la salida de Egipto, le piden al hermano de Moisés que les fabrique un Dios. ¿Okay? Muchos dicen entonces que el pueblo hebreo, aunque salió de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Y tiene mucho sentido. Entonces, estos hebreos, ya Dios les había manifestado en Éxodo 20, recuerden. Éxodo 20 básicamente le da instrucciones al pueblo para que fueran un pueblo monoteísta, ya no politeísta. Dios no quería compartir su gloria con ninguna otra deidad,
con ningún otro ídolo. Dios es un Dios único y soberano, y Él le pedía a su pueblo que solamente a Él se le diera la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. De entre todas estas exigencias de parte de Dios, también Él les pide que no hagan imagen alguna de Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios era invisible. Por lo tanto, Dios, para no tentar al pueblo, porque Dios no tienta a nadie, pero para no abrirle esa puerta al pueblo de la idolatría, les prohíbe que hagan todo tipo de imagen, todo tipo de escultura que tuviera que ver con alguna deidad extranjera e incluso al mismo Dios verdadero. Dios les prohibió tajantemente que se hicieran cualquier tipo de imagen, ya sea de otros dioses, ídolos o de Él mismo. Pero también quiero aclarar, las imágenes no quedaron del todo prohibidas, porque Dios mismo en Éxodo 20 manda a hacer 2 querubines, manda a hacer el arca que estaba decorada y que se le pusieran 2 querubines con 2 alas cubriendo la tapa, el propiciatorio se le llama a esta arca. ¿Ok? Entonces, Dios obviamente no prohibió todas las imágenes. Dios prohibió las imágenes de dioses, de ídolos y imágenes también, imágenes, mejor dicho, de Él mismo, porque Dios era invisible. ¿Ok? Todavía no era el tiempo de que ese Dios invisible se manifestara. ¿Ok? Todo a su tiempo. Entonces, Dios no solo manda a hacer esta arca decorada con 2 querubines, también entendemos que luego Salomón, el hijo del rey David, manda a construir ese primer templo glorioso, la casa de Dios le llamó, para que Dios habitara ahí, pero estaba lleno de decoraciones, de muchas decoraciones. Entonces, no solamente vemos el templo de Dios, la casa de Dios decorada con muchos diferentes tipos de imágenes, de toros, bueyes, ¿no? De águilas y todo ese tipo de decoraciones. Entonces, sabemos que Dios no tiene problemas con las imágenes. Él tiene problemas con las imágenes que representan a dioses, deidades, ídolos, que incitan al pueblo a rendirle culto y adoración. Eso es lo que Dios prohibió. También tenemos la serpiente de bronce, que posteriormente también Dios le dice, ¿no? Esto es antes a Salomón, Dios le dice a Moisés que mandara a construir un asta y que le pusiera una serpiente de bronce para que todo aquel que fuera mordido mirara a esa serpiente y fuera sanado. Entonces Dios no tiene problemas. Ahora sabemos un punto adicional, que esta serpiente apuntaba a Cristo, así como Cristo mismo dijo en San Juan, me parece capítulo 3, así como la serpiente de bronce fue alzada, así también es necesario que el Hijo de Dios sea alzado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, podemos ya comenzar a construir acá algo que nos va a ir ayudando para ir entendiendo de una mejor manera este tema de la idolatría. Un tema que de verdad, se los digo de todo corazón, como un converso, cada vez que yo leo un hermano protestante que acusa al católico de ser un idólatra, es igual a que yo le llame a alguien borracho, alcohólico, sin serlo. Esa es una acusación con mucha falta de juicio, de ética, y de verdad se los digo, mis hermanos, porque la Iglesia Católica no te enseña la idolatría. La Iglesia Católica no cree en deidades. De hecho, la Iglesia Católica es la gran defensora de lo que es el monoteísmo, defender a un solo Dios. Nosotros entonces creemos en un solo Dios, así como el pueblo judío creía en un solo Dios, también nosotros, los católicos, creemos en un solo Dios, y eso es lo que la Iglesia Católica cree, defiende y enseña también. Entonces, cuando un hermano acusa al católico de ser un idólatra, realmente le está levantando un falso. Es una acusación sin fundamento. ¿Qué es lo que sucede? Que la acusación emana de una mala comprensión que se tiene respecto al tema. Y por eso, pues de manera falsa, acusan al católico de ser un idólatra sin serlo. Repito, sería hacer un mal juicio que yo acuse a una persona de ser alcohólico, borracho en este sentido, si la persona ni siquiera prueba una gota
de alcohol. Eso sería algo injusto. Entonces muchas personas así actúan para con el católico simplemente porque ellos tienen conceptos equivocados. Entonces, sabemos entonces que Dios prohíbe las imágenes de ídolos, de deidades, de Él mismo, y añade, y no te postrarás delante de ellas, porque Dios es un Dios celoso. Pero, mis hermanos, si nosotros nos metemos a las Escrituras, comenzamos entonces a ver, ¿no?, especialmente para los hermanos protestantes, que son bíblicos y que ellos realmente estudian la Biblia, la aman, comenzamos entonces a ver versículos, por ejemplo, en Génesis capítulo 19, versículo 1, dice: cuando los dos mensajeros del Señor llegaron a Sodoma, al atardecer, Lot, que era el sobrino de Abraham, estaba sentado a la puerta de la ciudad y apenas los vio, se levantó, fue a su encuentro, se postró rostro en tierra. Entonces, la mayor cantidad de Biblias, de traducciones, así lo leen tal cual. Dice que Lot vio a estos ángeles venir y se postró delante de ellos. Ahora, estos ángeles tenían apariencia de hombre. Yo dudo mucho que Lot haya sabido que eran ángeles. Posiblemente luego supo, no estamos seguros porque la Escritura no nos lo dice. La Escritura nos revela que estos dos hombres, o por lo menos tenían esa apariencia de hombres, dice que eran mensajeros del Señor, entiéndase, ángeles. Entonces, vemos cómo Lot se postra delante de estos dos ángeles, y estos dos ángeles no le dicen a Lot: levántate, solamente adora a Dios. No, entonces estamos acá viendo un ejemplo de que no siempre, y por eso es que traigo correlación a este texto, y hay muchísimos, una cantidad increíble, pero traigo correlación a este texto para mostrar que no siempre el postrarse a algo meramente externo implica adoración. ¿Okay? La Biblia, la Iglesia Católica, siempre te va a enseñar a adorar únicamente a Dios. Esa adoración máxima suprema, solamente Dios es merecedor. Sin embargo, recordemos, la palabra adoración en su etimología, que en su significado tiene distintas variantes, porque aquí mismo en Génesis 19, versículo 1, se usa la palabra adoración también, solo que en el español no la percibimos, pero la palabra es proskuneo. Proskuneo meramente significa adoración, pero no siempre esa adoración es igual. En este caso, vemos que Lot se postró, ¿okay?, en un acto de adoración, porque la Biblia, por ejemplo, de Navarra, que es un poquito más seria, una versión de estudio de la Biblia, dice las mismas palabras. Dice: los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Cuando Lot los vio, se levantó, salió a su encuentro y los adoró, rostro en tierra. Pueden ver ustedes que acá la Biblia de Navarra nos está diciendo con más claridad que Lot adoró a aquellos dos ángeles. Mi hermano, ¿no se supone que adorar es malo? Bueno, sí es malo cuando la adoración es una adoración de latria. ¿Okay? Latria o latría, ¿no?, como tú le quieras llamar. La he escuchado de las dos maneras y les recuerdo, mis hermanos, que yo vivo en Estados Unidos y acá las palabras a veces son distintas al resto de Latinoamérica, solo por si acaso. ¿Okay? Latría. Entonces, cuando vemos la palabra adoración, a veces tenemos que ver su etimología. ¿Qué es verdaderamente lo que está sucediendo acá en Génesis 19? Porque Génesis 19, si tú lo lees rápidamente, dice simplemente que Lot se postró. Bueno, en primer lugar, muchos creen que postrarse siempre implica adoración. Bueno, acá estamos viendo, si no lo lees de la versión Navarra y lo lees en cualquier otra versión, vas a ver que dice postrar, aunque no diga adoración. Bueno, pero para aquellos que creen que postrarse es adoración, yo les pregunto, ¿acaso Lot entonces acá estaba cometiendo un acto de adoración a estos dos ángeles y los ángeles aceptaron esa adoración sin reprender a Lot como lo hace el ángel en Apocalipsis? No, mis hermanos, porque los ángeles sabían que Lot los estaba adorando, pero no en el sentido de latría. Por eso es que el católico sabe hacer la distinción. Muchos se burlan
porque incluso dicen, pero es que el católico no entiende lo que es dulia, hiperdulia y latría, y posiblemente tengan razón, que muchos no sepan la definición de estas tres palabras, pero bíblicamente sí podemos ver en la acción, ya no en la teoría, pero en la acción, en el obrar, podemos ver la distinción de latría, la adoración exclusiva de Dios, pero también podemos ver la dulía, que es lo que está sucediendo aquí en Génesis 19, versículo 1. En unas versiones dice que se postró. Bueno, vemos entonces que postrarse no siempre implica adoración de latría, ¿ok? Por otro lado, vemos entonces que el texto claramente nos está diciendo que lo que Lot estaba haciendo acá, dice que se postró y los adoró rostro en tierra. Entonces sabemos que esta palabra adoró, de la palabra adoración, no siempre significa adoración de latría. Por eso, mis hermanos, es que muchas veces vamos a encontrar en literatura católica y en documentos católicos la palabra adoración. Todo aquel que no adore la imagen de Cristo y todo aquel que no adore la imagen de la Virgen María, muchas veces así se narra en documentos católicos, dice sea anatema, por ejemplo. Entonces muchos que no son católicos rápidamente señalan y te dicen, tu propio magisterio te está diciendo que así como tú adoras a Cristo, tienes que adorar a María y si no lo haces, eres un anatema. ¿Ok? No es así, mis hermanos. Lo que pasa es que el católico, cuando escribe estos documentos, hablando magisterialmente, por ejemplo, o cualquier literatura, entiende que cuando decimos yo adoro a la Virgen María, no significa lo mismo cuando yo digo yo adoro a Dios. Lo mismo es cuando yo digo yo adoro a mi familia. Yo no estoy diciendo que mi familia sean dioses y tampoco los estoy poniendo al nivel de Dios, tampoco los estoy poniendo en el lugar de Dios. Lo mismo hacemos nosotros los católicos cuando decimos yo adoro a la Virgen María, pero no en el mismo sentido de decir yo adoro a Dios, porque yo sé que solamente hay un verdadero Dios. Yo solamente creo en un Salvador. Entonces cuando yo digo, yo adoro a Dios, yo estoy poniendo a Dios en el lugar más alto, en el lugar más profundo de mi corazón, como mi Dios, como mi Creador, como mi Salvador. Y yo solamente a Él le estoy rindiendo ese culto de latría, de adoración que solamente Él es digno. Y la Biblia así lo enseña, la Iglesia Católica se lo enseña. Entonces, cuando las personas nos quieren engañar y nos quieren hacer supuestamente creer que la Iglesia Católica nos enseña a nosotros a adorar a la Virgen María de la misma manera que se dice adorar a Dios, están equivocados, mis hermanos. La Iglesia Católica no te enseña a adorar a nadie que no sea Dios. Entonces, volvemos a Génesis capítulo 19. Vemos cómo Lot dice que se postró delante de aquellos ángeles. En primer lugar, postrarse no es o no implica, no siempre, la adoración de latría. Acá entonces vemos que estaba él reverenciando a los ángeles. Lo mismo entonces, la versión de Navarra dice que Lot se postró y los adoró en tierra. Sabemos entonces que adorar tiene distintos significados. En esta ocasión, adorar tampoco significa latría. Acá significa adorar de reverencia, de veneración, porque es lo que Lot estaba haciendo. De lo contrario, Lot estaría actuando como un idólatra, en primer lugar, que es pecado para los judíos. Número 2, estos ángeles estaban recibiendo una adoración que solamente Dios merece y también estarían faltando. Entonces, por eso es que les presento este pasaje, para que ustedes, mis hermanos, tanto el católico aprenda a escudriñar las Escrituras y sepa en qué está parado. Me refiero a su doctrina, que la conozca bien, pero también sé que hay muchos hermanos que no son católicos, que son rápidos para acusar al católico, decirle tú eres un idólatra porque tú te postras ante estas imágenes, porque tú haces esto, porque tú haces aquello, pero realmente es porque no conocen. Bueno, si
En el caso de Lot con los ángeles, no era un problema, por así decirlo. ¿Por qué entonces sí lo era en Apocalipsis capítulo 19? Porque dice, por ejemplo, en el capítulo 1, solamente para recordarles, ¿qué es lo que comienza diciendo Apocalipsis? Que esta fue una revelación de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien le reveló a Juan, pero no lo hizo Jesucristo, vamos a decir que en persona, sino que Él lo manifestó por medio de un ángel. Entonces, esto es bien importante porque conforme va pasando la revelación en Apocalipsis, porque es una revelación, por eso se le llama libro de revelaciones, Juan, cuando entraba en este éxtasis, a veces creo yo, y es comprensible, es entendible, que a veces pudiera el mismo apóstol Juan perder quizás ese concepto, no es concepto, estar consciente de que aquel ser que estaba frente a él era un ángel. A veces yo creo que Juan pudiera perder no sé ni cómo explicarlo, pero quizás en ese éxtasis, estar frente a este ser angelical, estar recibiendo toda esta información, mis hermanos, dicen en inglés, it's overwhelming. O sea, es algo que de verdad que causa pues algo muy, muy profundo en nosotros y pudiera llevar a la persona a creer que está frente a Dios. Y en esencia sí lo estaba, pero el texto claramente dice que era un ángel. Por eso, en el capítulo 19, cuando dice el versículo 9 en adelante, dice, entonces alguien me dijo, escribe, los dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, y añadió, palabras verdaderas de Dios son estas. Yo caí a sus pies, y dice claramente, para adorarlo. Otra vez, proscuneo. Recuerden lo que vimos en Génesis 19. Otra vez dice, yo caí a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, el ángel, no hagas eso, que yo soy un simple compañero de servicio tuyo y de tus hermanos, esos que se mantienen como fieles testigos de Jesús. Escucha esto, solo a Dios debes adorar. Y decimos amén, solo a Dios con adoración máxima de la tría, el soberano, el Rey del universo, mi Creador, mi Salvador. Solamente Él es digno de esa adoración. Entonces, esa es la adoración que Juan le quería dar a un ángel. Y por eso el ángel dijo, no hagas eso. Esa adoración está reservada para Dios. La diferencia de Génesis 19, versículo 1, es que esa adoración que Lot estaba dando no era la adoración que solamente Dios merece. No, estábamos hablando de una veneración, de un respeto. Y esas son las distinciones que tenemos que ver en la Biblia, sin manipular el texto, mis hermanos. Ustedes libremente pueden cotejar todo esto que yo les estoy diciendo leyendo su propia Biblia. Entonces, en Apocalipsis 22 vuelve a pasar lo mismo. Dice en el versículo 8, 22:8, yo, Juan, soy quien ha oído y visto estas cosas. Al oírlas y verlas, me postré en adoración a los pies del ángel que me las había mostrado. Una vez más, como que pareciera que de repente Juan perdía, ¿no? La noción de dónde estaba, frente a quién estaba, y por eso Juan se sentía como que debía de adorar a aquel ángel como si fuera Dios mismo. Pero ¿qué le dijo el versículo 9? Pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Una vez más, escuchen, adora a Dios. Mi hermano, mi hermana, adora a Dios, porque solamente Dios es digno de toda nuestra adoración. Pero recuerden, la palabra adorar en su etimología tiene distintos significados. Si yo digo entonces que yo adoro a mi familia, no estoy diciendo que sean dioses y tampoco les estoy dando la misma adoración que yo le doy a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé hacer esa distinción. Lo mismo con la Virgen María. Si yo digo yo adoro a la Virgen María, si yo sé que la Virgen María no es la cuarta persona de la Trinidad, entonces yo puedo con toda claridad decir yo adoro a la Virgen María sin caer en el pecado de idolatría. Por eso es que nosotros tenemos que saber hacer la distinción cuando decimos adoración entre adorar a Dios
y adorar, por ejemplo, a la Virgen María. Okay, seguimos leyendo. Si vamos, por ejemplo, a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. David dijo a toda la asamblea: bendigan al Señor nuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, Dios de sus antepasados. Y escuchen bien, postrándose con reverencia ante Dios, postrándose con reverencia ante Dios, ante el Señor y ante el Rey. Entonces, sabemos que Dios era invisible. A Dios no se le podía ver. Sin embargo, la asamblea, el pueblo, se postró ante ese ser invisible, y a ese ser invisible le daban adoración, latría. Pero frente de ellos, hacia la misma dirección, cuando el pueblo se postró, no es como que sabían: acá a mi izquierda está Dios y a la derecha está el Rey. No, el pueblo no sabía, el pueblo simplemente se postró. Y en esa misma postración dice que a Dios le dieron reverencia, honor, le dieron adoración a Dios, pero al Rey que también tenían frente a ellos, simplemente le dieron honra y reveración. Ven cómo la misma Biblia nos va dictando cuando el pueblo hace algo que aparentemente, externamente, pudiera parecer que es adoración, pero realmente no es adoración. Por eso muchos protestantes dicen: pero en la práctica, si tú vas y te postras frente a la imagen de Cristo, quien es Dios, quien es digno de adoración de latría, si tú vas y te postras frente a Cristo, pero al lado, por ejemplo, está la Virgen María, y te levantas después de que adoraste a Cristo en su imagen representativa, porque esa imagen no es Cristo, no es Dios, es una representación de Dios, pero tú te postras ante esa imagen, tú le das adoración, te levantas y a la par está la imagen de la Virgen María y haces exactamente lo mismo. Los protestantes dicen: ¿y cuál es la distinción? Bueno, mi hermano, la distinción no está en la mera expresión externa. La distinción está en el interior de la persona. Por eso le cito Primera de Crónicas 29, donde dice que el pueblo se postró frente a Dios y al mismo tiempo se postraron frente al Rey. A Dios le estaban dando adoración, al Rey le estaban dando reverencia. Esa es la distinción, mis hermanos. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Solamente Dios conoce la intención de cada persona y Dios sabe quién le está adorando y quién no. Yo puedo postrarme frente a una imagen representativa de Dios y aparentar que lo estoy adorando, pero mi corazón no está humillado delante de Dios. Mi corazón está en otro lugar. Entonces las personas pueden percibir que yo estoy adorando a Dios sin estar adorándolo, porque no siempre la adoración se manifiesta de manera externa. Tenemos muchos casos en la Biblia. Tenemos otro, por ejemplo, en Hechos 10, me parece, donde Pedro va a visitar a Cornelio. Y Cornelio hizo lo mismo que hizo Juan con el ángel. Cornelio se postró, dice, con la intención de adorar a Pedro. Pedro lo levantó y le dijo: no hagas eso, que yo soy un simple mortal como tú. ¿Se dan cuenta entonces las distinciones que hay acá? Cuando hablamos de Cornelio, estamos hablando de un soldado, no le llaman soldado, le llaman creo que lo tengo por acá. Un centurión, perdón. Estamos hablando de Cornelio, que era un centurión, era una especie de comandante del ejército romano. Y dice entonces que cuando Pedro entró a ver a este soldado romano, ¿y por qué esto es importante? Porque los romanos estaban plagados de paganismo. Y aunque Cornelio se había convertido al judaísmo, todavía dentro de Cornelio, así como los mismos judíos, los hebreos que salieron de Egipto, aún así, Egipto no había salido del interior de ellos. Lo mismo con Cornelio. Cornelio estaba inclinado a la adoración de deidades. Y por eso Pedro, conociendo el trasfondo de Cornelio y de los demás romanos, él le dice: no hagas esto porque sé que tú te estás postrando con la intención de adorarme, porque así lo dice. Dice en el versículo 25, en el momento en que entraba Pedro, salió Cornelio a su encuentro y postrándose le adoró. Pedro le dijo, le incorporó Pedro:
diciendo, levántate, que también yo soy un simple hombre. Entonces, mis hermanos, se dan cuenta cómo si tú te pones a estudiar las Sagradas Escrituras como yo lo estoy haciendo, con Biblia en mano, ¿ok? Para que ustedes puedan también leer. Si tú te das cuenta, la Iglesia Católica ni las Escrituras te enseñan a adorar nada que no sea Dios, y por otro lado, tampoco te prohíbe que te postres frente a cosas, frente a personas, porque no siempre el postramiento implica adoración, como yo ya se los presenté. Por eso, mis hermanos, en el caso de Dios, cuando Él prohíbe todo esto, entendemos que era porque Dios era invisible. Nadie había visto el rostro de Dios. Hasta posteriormente, ese Dios invisible se hizo hombre, se manifestó en una persona que tenía carne y hueso, tomó un cuerpo para sí. Dios entonces, el Dios invisible, se hizo visible y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, no hay ningún problema con tener una imagen representativa de lo que es la familia de Dios, la familia espiritual. Así como yo tengo imágenes en mi casa, también puedo tener imágenes de la familia espiritual de nuestro Salvador, de nuestro Dios y de su preciosa Madre. No estamos diciendo que esa imagen hable, que escuche, nada que ver. Esta es una imagen simplemente representativa. La misma imagen que yo tengo en la pared de mi casa de algún familiar, esa imagen no me mira, no me escucha, es simplemente una representación, un recuerdo más que nada de mi familiar. Lo mismo nosotros como católicos, entonces tenemos imágenes de la familia nuestra, familia de Dios, porque nosotros somos un solo pueblo. Cristo es el rey, pero Él no es que está en un reino vacío, donde no hay sirvientes, donde no hay ángeles, donde no hay santos, donde simplemente Él es un rey que está solito por allá en un trono, porque no hay nadie más. No, mis hermanos, el cielo está lleno de ángeles, está lleno de santos, de nuestros hermanos. Y nosotros tenemos estas imágenes que nos ayudan a recordar la historia del pueblo de Dios, que nos ayuda siempre a tener en mente que nosotros tenemos todo un pueblo en el cielo también, que también un día como nosotros caminaron, peregrinaron por este mundo, pero que ahora están frente a Dios, mirando el rostro de Dios. Y ese, mis hermanos, es la esperanza que también nosotros tenemos de un día mirar el rostro de Dios. Y las imágenes que acá se quedan, los videos que acá se quedan míos, bueno, aquí se quedarán. Y las personas podrán, bueno, luego ver esa imagen mía y decir, bueno, este hermano, este Señor que tanto nos enseñó, ahora lo recordamos con mucho cariño y Dios lo tenga en gloria. Y así, mis hermanos, es así de sencillo. Esa imagen que se queda atrás de mí no es que esa imagen escuche, que pueda hablar, nada que ver. Simplemente son imágenes que nosotros como personas tenemos porque los recordamos con mucho cariño, con mucho respeto. Lo mismo con la Madre de nuestro Señor Jesucristo, quien es la Madre de Dios y la cual es merecedora, digna de nuestra reverencia, de un profundo amor también, así como nosotros decimos que adoramos a nuestros familiares, también podemos decir que nosotros adoramos a la Virgen María, siempre y cuando tú sepas que cuando dices yo adoro a mi familia, obviamente no son dioses y tampoco los estás poniendo en el lugar de Dios. Si dices yo adoro a la Virgen María, tampoco estás diciendo que es una diosa y tampoco la estás poniendo en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Así que, mis hermanos, espero que este estudio acá, más o menos breve, les ayude para que ustedes, bueno, comprendan mejor este tema, y aquellos que no son católicos y que tienen curiosidad por conocer un poco más, porque hay muchos que son honestos y están buscando la verdad, bueno, ojalá y a través de estos estudios, pues más de alguno sea ayudado en cuanto a sus dudas que pudiera tener respecto a este tema. Así que, mis hermanos, gracias por todo el apoyo que me dan, de verdad, de todo corazón. Yo les doy las gracias de lo más profundo de mi ser por todo ese apoyo que me muestran cada día, cada semana, y bueno, por tomarse el tiempo de ver estos videos. No olviden darle me gusta al principio o al final de la transmisión, porque esto es bien importante para que el YouTube, bueno, siga promoviendo el video y más personas, bueno, puedan ver este tipo de enseñanzas que creo que hacen mucha falta. No olvides tampoco compartirlo, porque eso también es importante para que otras personas que todavía no nos conocen, bueno, pues nos conozcan a través de tu compartir. Y también, por último, suscribirte.
Eso también es bien importante, y los que se han suscrito de verdad y ya por mucho tiempo, y los que se siguen suscribiendo, yo les doy las gracias de lo más profundo de mi corazón, porque ustedes, bueno, me apoyan también de esa manera para seguir creciendo. Así que mis hermanos, gracias por todo lo que hacen por mí. Espero que estos estudios, bueno, les ayuden y los fortalezcan todavía más en su fe. Me despido como siempre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.